de la dignidad de la inmigración, yo creo que primero vamos a ir al diccionario. El diccionario de uso del español de María Moliner define la palabra dignidad así: cualidad de las personas por la que son sensibles a las ofensas, desprecio, humillaciones o falta de consideración. Si atendemos al significado literal del vocablo, encontramos que la historia de las migraciones en España puede ser calificada en cualquier término menos de digna. Menos de digna. Es cierto que millones de personas, tras superar muchos obstáculos, sobre todo en la segunda oleada, ha dignificado su vida, aunque después de la crisis parece que todo ha desaparecido. Si olvidamos muchas cosas del pasado solo por cuestión del espacio, del tiempo que tengo, yo creo que hay que enumerar algunos de los problemas por los que el colectivo inmigrante ha pasado y sigue pasando. El primero es el maltrato legal o jurídico. Hay más leyes de extranjería que pasos tiene la sevillana, ¿no? Sevillana son 4, ya llevamos, me parece que la 5ª, y nos resuelven el problema. En segundo lugar, el aspecto legal es un laberinto en el que, con un poco de suerte, puedes conseguir la última tarjeta. Sabéis que es una de 1 año, 2 de 2, y luego ya la que te dicen teóricamente de 5. Puedes conseguirla, puedes conseguir la residencia, lo cual no necesariamente te da acceso al mundo del trabajo. Actualmente no se está regularizando prácticamente a nadie, casi nadie. Es prácticamente imposible. Puede que haya almas caritativas en alguna subdelegación del gobierno, tengo algunos ejemplos, que están regularizando. Nosotros trabajamos desde la asociación que fundé después de que me echaran de defensor. Pues yo no dimití, a mí me echaron, que tiene más morbo. Estamos trabajando con extutelados, es decir, con niños y niñas que estuvieron en protección y a los 18 años les dijeron hasta luego, Lucas. Y entonces se ven en la calle en situaciones bastante complicadas. Bien, este tipo de chavales a veces han tenido problemas. Parece mentira que las administraciones no hayan regularizado su situación, y entonces ahí sí estamos teniendo cierta suerte en alguna subdelegación y se están regularizando, pero en el resto es cada día más complicado. El maltrato legal, la explotación laboral. La explotación laboral durante un tiempo ha sido muy potente, actualmente también, actualmente todavía más, porque evidentemente yo he asistido en distintos casos y ahora estoy inmerso en uno de ellos, en una mediación en un conflicto laboral en la que curiosamente los empresarios quieren que continúen trabajando la cuadrilla de inmigrantes y el pueblo se echa encima porque quiere que contrate a gente del pueblo. El argumento del empresario es muy simple, pero muy coherente, muy razonable. Y si llevan conmigo 10 años y han respondido siempre, ¿por qué voy a cambiar? Pero bueno, esto es un aspecto que está ahí. La explotación laboral ha llegado a aspectos tan tremendos como aquella vez que denunciamos que en un cortijo un señor de Marbella, que tenía mansiones y demás, tenía hacinado a no sé cuántos inmigrantes en un lugar donde habían estado los cerdos, así, sin más higiene. Cuando llegó la inspección de trabajo se quedó horrorizada. Bien, de explotación laboral hay aquí mucha gente
que sabéis más que yo, igual que del maltrato legal. El desprecio cultural también es un elemento a tener en cuenta, es decir, cómo la gente a veces a nivel del discurso político se queda con aspectos secundarios. La interculturalidad se ha convertido en una utopía. El único espacio intercultural que hay ahora es la escuela, y no todas, porque lo que existe es la multiculturalidad, que se ha existido siempre. La multiculturalidad, que es una palabra muy larga, pero en definitiva lo que expresa que varias culturas coexisten, no quiere decir que convivan. Si convivieran, hubiéramos dado el salto al diálogo intercultural. Y esto en determinados sectores ya de gente que lleva tiempo aquí de la inmigración es un elemento que lo lleva muy mal, porque entiende que su cultura es siempre vista desde una perspectiva como muy retrasada, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que hay países que han tenido un desarrollo cultural, entre comillas, en algunos ámbitos interesantes, como puede ser el caso de Senegal, etcétera, etcétera. Bien, la suspicacia, la sospecha permanente, todo esto son elementos que de alguna manera han configurado la existencia de la migración aquí. Y en muchos casos, como no, sobre todo en la zona no solo de Almería, en Huelva también, se le ha hecho responsable o culpable de algunos problemas sociales. Nos encontramos, por tanto, con un presente donde la vida digna para cualquier persona es complicada. Y especialmente se ha hecho más complicada para la población inmigrante. Os recuerdo que los datos oficiales hablan de que ya se han marchado 1 millón de inmigrantes. Esto yo no sé cómo lo calculan. Yo siempre con los datos de inmigración me quedo un poco perplejo, pues no sé quién los cuenta. No sé qué estadística hay, porque tienen estadísticas hasta de los sin papeles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay 1 millón, pero ¿de dónde lo saca? Pero bueno, hay unos datos, hay unas estadísticas que tiene el Ministerio, pero que no responden a la realidad. Porque yo creo que se ha ido más de 1 millón de personas. ¿Qué ocurre? Que muchos de los que se han ido no figuran ya como inmigrantes porque tienen nacionalidad española. Y muchos han querido la nacionalidad española no por nada, sino para poder volver si cambia la situación económica. Las personas sin papeles, os recuerdo que hoy es muy fácil estar en una situación regular y pasar a la irregularidad. Si tienes la primera tarjeta, tienes que cotizar 6 meses, si no los cotizas, pierdes tu condición de regular. La segunda tarjeta me parece que igual, y la tercera tienes que demostrar que has estado solicitando un puesto de trabajo, entregando tu currículum, como también se le hace a algunos nacionales. Bien, hoy, al estar sin papeles, tienes la posibilidad, siempre la has tenido, pero ahora más, de ser expulsado. Eso de los CIE, esa cosa tremenda, que no sé qué hacen abierto, pero bueno, aquí protestamos todo el mundo que lo cierren, y no hay manera de que lo cierren, porque son personas que no han cometido un delito penal y están en un régimen prácticamente carcelario. Hoy, además de la posibilidad de ser expulsado, parece que lo que nos llama más la atención es la cantidad de gente que muere en el intento. Y no hay que ponerse dramático, pero es que es un dato objetivo, es decir, hay mucha gente que muere por venir a lo que entendemos que es el mundo civilizado. Os recuerdo todo el tema de las vallas de Melilla, Ceuta. Hoy creo que se conmemora la muerte de los inmigrantes que dice que a nadie los mató, según el juez, que murieron al intentar entrar
en Ceuta, hoy hace precisamente un año, no sé si fueron 15, 20 o 30. Después, al final da igual, muchos seres humanos que están muriendo de una manera bárbara. Pero, evidentemente, si abrimos un poco el gran angular y cogemos un símbolo, además un símbolo donde también el Papa ha aparecido, el símbolo de esta deshumanización en Europa es Lampedusa, evidentemente como símbolo de este proceso. Es decir, unos hablan de que para el año 2013 habían muerto entre 15.000 y 20.000 personas, y lo dice la agencia Frontex. Más de 22.000 personas fueron ayudadas con los barcos y demás, fueron rescatadas en el mar, y 700.000 interceptadas en los últimos 5 años intentando entrar a Europa. Aquí hay que hacer un pequeño inciso que conviene matizar, porque ahora mismo estamos entre inmigrantes y refugiados. O sea, en los refugiados, no sé para qué les sirve, tienen un estatuto jurídico que ni se respeta ni se piensa respetar. Vamos, no tengáis mucha esperanza que esto ni lo respetan ni lo van a respetar. Y están los inmigrantes que se consideran que es una inmigración laboral. O sea, el hambre, huir del hambre no es igual que huir de la guerra, según la perspectiva jurídica. Y nos encontramos con una mezcla de datos, de situaciones, que al final es lo mismo, porque el trato que están teniendo los refugiados en Europa es prácticamente el mismo que están teniendo la inmigración. Y cuando los políticos dicen hay que respetar las leyes, es para ponerte a reír en una esquina y no para en 2 meses subirte a la girarda en plan muecín y gritar. ¿Por qué? Porque evidentemente es que es una poca vergüenza, hablando finamente. Es decir, ¿cómo es posible que ya no se respetan los derechos de las personas? Pero es que incluso no se respeta el estatuto jurídico de los refugiados que firmaron todos después de la Segunda Guerra Mundial, que lo ratificaron en el año 67. ¿Pero esto qué es? Yo comprendo que mucha gente que vino huyendo de la guerra, pero es que ¿quién vende las armas para esa guerra? ¿Quién ha metido todo el lío? Claro, esto a veces es duro de asumir, se puede contar así, sin llegar a insultar demasiado, pero tiene uno que mantener un equilibrio por no decir 4 palabrotas grandes. Bien, lo del Egeo, lo del Mediterráneo, todo esto ya lo conocéis, ¿qué estamos viviendo, no? Y como no, lo de Melilla, que lo de las cuchillas en las vallas de Melilla es una imagen terrorífica de cómo recibimos a la inmigración. Y desde luego hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, pero parece que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Unos 500 saharianos, sabéis que en un momento dado intentaron entrar en Melilla, algunos lo consiguieron, entraron en el SETI, pero llenos de heridas. Y lo que acabo de decir, el 6 de febrero murieron 15 personas ahogadas por entrar en Ceuta en medio de una gran polémica que el juzgado ha resuelto diciendo que no hay problema. Creo que se ha presentado un recurso. Sí, podíamos seguir, pero no quiero daros la mañana, relatando historias tristes y también historias alegres, ¿no? Y es verdad, hay mucha gente que ha normalizado su vida, que se siente aquí bien
que está disfrutando de los mismos derechos que la ciudadanía española, pero hay mucha gente que no está en esa situación. ¿O será que yo también tengo la perspectiva siempre de la gente que viene pidiendo ayuda? Porque quien no necesita ayuda lleva una vida normal, nos conocemos, hablamos. Las condiciones se han endurecido para todo el mundo, de la clase media hacia abajo, para todo el mundo. Esto de la crisis ha sido mucho más potente y lo saben bien la gente que tiene comedores, incluso algunas órdenes que están mandando catering a familias de muchos rangos de Sevilla, porque les da vergüenza ir a un comedor social. O sea, la situación ha empeorado para todo el mundo, pero lógicamente dentro de los colectivos empobrecidos la inmigración es una de las que más problema está teniendo. Bien, podemos continuar, decía, relatando todo esto, pero creo que es suficiente. Yo creo que en el fondo no nos hemos creído el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos. Os lo recuerdo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Hoy los derechos humanos vuelven a convertirse en una aspiración, en una utopía. Ojalá que en este país, que tanto hablan de que van a hacer cambios en la Constitución, aparezcan los derechos sociales equiparados, tanto en reconocimiento como protección jurídica, a los derechos sociales. Los derechos cívico-políticos, los derechos sociales igual que los derechos cívico-políticos, porque es la única manera de acabar con la desigualdad. Que todo el mundo de verdad tenga derecho a un techo digno, a un puesto de trabajo, a la seguridad social, a la educación y, como no, a los servicios sociales. Y ahí no debe haber nunca diferencia entre los de aquí y los de allí. Y esto, desde un punto de vista, desde la fe, desde nuestra opción por Jesús de Nazaret, es evidente que tenemos que estar, como hay muchas religiosas, como hay muchos curas, en la vanguardia de esta lucha, reivindicando la dignidad de cualquier persona y cualquier ser humano que es persona y ser humano por el hecho de haber nacido. Muchas gracias.